El gesto psicológico. Estados y gestos psicológicos. Todos los idiomas emplean expresiones idiomáticas relacionadas con la actividad física y con el gesto para describir estados psicológicos complejos. Estos movimientos imaginados que han quedado enredados en nuestro lenguaje y en nuestro pensamiento son gestos de la vida cotidiana. Pero en cuanto que los aplicamos a nuestra vida psicológica, los producimos en la mente, no en el cuerpo. Esta es la única diferencia importante entre ambos tipos de gestos, pues su naturaleza real sigue siendo la misma. Entre comillas, atrapamos una idea, lo mismo que atrapamos un objeto físico. Tocamos un problema, lo mismo que tocamos una superficie desconocida de nuestro entorno físico. Los ámbitos en que se producen los gestos son distintos, pero no lo son los gestos en sí. Si los gestos fueran diferentes, no seríamos capaces de comprender, por ejemplo, lo que significa tocar un problema. ¿Qué hacemos interiormente cuando pronunciamos expresiones como las siguientes? Extraer una conclusión, matar el pensamiento, tocar el problema, estallar en lágrimas, dar consuelo, romper relaciones, atrapar la idea, esquivar la responsabilidad, saltar la emoción, caer en la desesperación, cultivar la reflexión. Que no se nos malinterprete. No queremos dar a entender que cuando rompemos nuestras relaciones con alguien o cuando extraemos una conclusión, produzcamos gestos de ruptura y de extracción en nuestra mente como lo haríamos con los brazos y las manos. Queremos decir que sin duda existe en nuestra mente la tendencia a producir tales gestos, y esa tendencia es la misma que nos estimula a producir, cuando lo consideramos necesario, los gestos físicos de romper, extraer o atrapar. Cada estado psicológico individual es siempre una combinación de pensamiento o imágenes, sentimientos e impulsos de voluntad. Decimos que un ser humano o un personaje de una obra piensa, siente o desea algo porque sus pensamientos, sus sentimientos o sus impulsos de voluntad son los predominantes en ese momento concreto. Pero esas tres funciones están presentes y activas en todo momento psicológico. Por lo tanto, el estado psicológico en que el actor encuentra a su personaje le ofrece la oportunidad definitiva de verlo como acción o gesto, con las cualidades e imágenes apropiadas. Así pues, podemos decir que el mismo movimiento es en un caso físico, gesto, y en otro caso psicológico, cualidades e imágenes. Acuñemos para su futuro el término gesto psicológico, que significará el gesto junto con los sentimientos con él relacionados. Aplicaremos este término tanto a los gestos visibles, reales, como a los gestos invisibles, potenciales. Aplicaciones prácticas. Digamos que el actor tiene un texto delante. La agitación, la imaginación, los sentimientos y las ideas creativas del autor, su amor, su risa y sus lágrimas, se esconden detrás de las palabras impresas. La tarea del actor consiste en desprecintar todos esos secretos, y hay dos modos de hacerlo. El primero puede denominarse
el enfoque seco, intelectualizado, en el que el argumento, el contenido y el significado de las palabras son comprendidos mediante el pensamiento. La conciencia pasa casi rozando sobre la superficie de los sentimientos, las atmósferas y las imágenes. La satisfacción estética se obtiene mentalmente y se realiza el trabajo. La obra verdaderamente es dada a conocer, pero no para el actor. Para romper el precinto del dramaturgo, el actor necesita otros medios. La satisfacción estética por sí sola no será de gran ayuda para el actor. El actor va a actuar, va a cambiar, va a transformar su propia voluntad, sus propios sentimientos e imaginación de acuerdo con la obra y con sus personajes. Para lograr este objetivo, debe leer la obra varias veces, utilizar sus ojos mentales más que sus ojos físicos. Imagina los decorados, los acontecimientos, los personajes, escucha las palabras, las voces, ve los sentimientos de los personajes e interiormente sigue sus deseos. Vive en la interacción de las atmósferas, anticipa, entusiasmado, la reacción de sus futuros espectadores desde la unión con ellos. La obra del texto escrito comienza a convertirse en una obra para el actor. Cuanto más se familiariza con la obra y el personaje, con más intensidad empieza a levantar la voz su intuición de actor. Se abren innumerables posibilidades y caminos individuales. La cuestión es, ¿avanza la intuición a trompicones sin un objetivo preciso, aunque alegremente a través del inmenso y variopinto mundo de las imágenes suscitadas? ¿O es el propio actor quien la dirige y la orienta? El principio rector a este respecto puede ser el gesto psicológico. Con su mirada aguda, el actor toma de aquí y de allá los gestos, el qué, y las cualidades, el cómo. Surgen ante él y avivan su voluntad y sus sentimientos. Algunos aparecen de golpe, con toda claridad, y lo exhortan a producirlos de inmediato, mientras que otros no se pueden atrapar tan fácilmente, sino que se mantienen a distancia, prometedores, enigmáticos, estimulantes. Se acumulan, cambian, mejoran, se influyen mutuamente, se funden en composiciones originales, fluyen orgánicamente de uno a otro, desde las atmósferas, las situaciones de estilo, las peculiaridades de los personajes. Cuando el actor cuenta con la preparación y la experiencia adecuadas en relación con la técnica para visualizar y producir gestos psicológicos, esto ya no supone un esfuerzo ímprobo para él. Disfruta de ese mundo caleidoscópico y centellante de imágenes, gestos y cualidades. Tiene derecho a disfrutarlo durante un tiempo, ya que con ello alimenta su actividad creativa subconsciente y se prepara para el siguiente período de trabajo más detallado. Incluso durante este primer período de dichoso descubrimiento de los gestos psicológicos, el actor comprobará que ya ha adquirido un conocimiento bastante completo sobre el conjunto de la obra y sobre su papel. ¿Cómo sucedió? ¿Analizó la obra y los personajes de un modo seco, intelectualizado? ¿Comparó concienzudamente la obra con otras creaciones dramáticas, con el fin de hallar sus similitudes para entonces etiquetar la obra y colocarla en la estantería? ¿Investigó los orígenes literarios de la obra? ¿Leyó los comentarios sobre ella? No hizo nada de eso. Por lo menos todavía no. La aproximación del actor fue fresca, independiente, libre, directa, creativa y, lo más importante, fue la aproximación de un actor.
¿Qué era el gesto psicológico que empleó en su trabajo de exploración? Era actuación, participación interna en la vida invocada tras las palabras impresas en el texto del autor. Su conocimiento no era superficial. ¿Cómo podía serlo si mediante el gesto había experimentado la voluntad y mediante las cualidades había encontrado los sentimientos que el propio autor había tenido al crear su obra? El actor entiende el argumento, el contenido, no menos que cualquier otra persona, pero este entendimiento no se centra tan solo en su cerebro, se extiende a lo largo de todo su ser de actor. Vive en sus manos, en sus brazos, en su torso, en sus pies, en sus piernas y en su voz. Se siente capaz de expresarlo como actor, pero no como crítico ni como analista científico. A través del gesto, con cualidades, conoce más cosas verdaderas y profundas sobre la obra y sobre el personaje de las que nunca podría saber el científico. Si el conocimiento a través de y para la actuación es el primer logro del intérprete, la segunda fase es su proceso lento pero seguro de ajuste y transformación de la vida interior del personaje. Mediante la experiencia que el gesto psicológico le ofrece, el actor disfruta del proceso orgánico de conversión gradual en personaje. Desde el principio mismo de su estudio, ha estado dentro del personaje. Su recompensa será su propio crecimiento interior. Qué gran satisfacción artística se siente al experimentar o incluso al observar día tras día la transformación de un actor en un personaje. Todavía ahora recuerdo con absoluta nitidez cómo se podía observar claramente este maravilloso proceso en su forma clásica, si se me permite decirlo así, en el caso de Stanislavski. Cuando estudiaba su papel se convertía cada vez más en un personaje. Sin que él mismo se diera cuenta, empezaba a hablar y a moverse de forma ligeramente distinta en su vida privada durante aquel periodo de estudio. Aunque nunca perdía su encanto infantil, cambiaba psicológicamente. Y he de admitir que quienes estábamos habitualmente a su alrededor, siempre elegíamos el día en que interpretaba un personaje bueno o prudente para plantearle alguna pregunta o actividad si queríamos tener el éxito asegurado. Ahora bien, no se debe pensar ni por un momento que este gran artista estaba en modo alguno poseído por su personaje. Nada de eso. Stanislavski simplemente disfrutaba, coqueteaba con el personaje, incluso en su vida formal, fuera de la sala de ensayos. Cuidaba de su personaje, lo exploraba cada vez con mayor profundidad, con el fin de mejorarlo a la par que mejoraba su propia psicología personal. Pero estaba por encima del personaje y no corría ningún riesgo de olvidarse de sí mismo. Siempre recordaré los ojos de Stanislavski cuando actuaba con él en escena. ¡Qué ojos! Mientras él actuaba, observaba a su compañero con una intensa mirada de director, a veces reprobatoria, a veces de aliento. Era plenamente consciente de lo que sucedía a su alrededor mientras él, por usar su propia expresión, jugaba con el papel. Un gran artista como él no podía volverse ciego mientras creaba. Se puede argumentar que Stanislavski no utilizaba el gesto psicológico. Por supuesto, no lo usaba. Se convertía en su personaje de modo intuitivo, impulsado por su propio genio. Tampoco debemos olvidar, además, que Stanislavski tenía su propio sistema. Pero este no es un libro sobre el genio en general. Tratamos de encontrar la técnica para aquellos actores de talento que quieran desarrollar de forma consciente sus capacidades y no avanzar a tropincones sin un rumbo fijo sobre la base de una vaga inspiración. Personas como Stanislavski, por ejemplo, deben ser observadas y estudiadas.
De dichos estudios habrán de extraerse conclusiones que deben clasificarse y perfilarse dentro de un método utilizable, luego por cualquiera que quiera tener una técnica definida. En otras palabras, cualquiera que quiera ver cómo crece y se desarrolla el teatro en el futuro. Eso tratamos de lograr en las páginas de este libro, a modo de pequeña y humilde aportación al gran conocimiento del teatro, al que se llegará de forma gradual con las nuevas generaciones.